Abramos nuestras Biblias, como siempre estamos todavía en el libro de Marcos, capítulo 11. Estamos terminando hoy la parte de este capítulo. Ha sido un camino bastante largo, sigue siendo un camino bastante largo. Es que es así, si queremos estudiar, si queremos darle justicia al texto, al capítulo, al Evangelio, vamos a tener que ir a este paso a paso, despacito, exponiendo cada parte del Evangelio. Me anima mucho verles, hermanos, ¿sí? Me gustaría que todos estén siempre, pero por alguna razón siempre hay faltantes, pero quiero decirle que ustedes me animan. La presencia de ustedes me anima. Así es que vamos a darle lectura entonces al verso 27, 11, 27 al 33. El título de nuestro sermón de hoy es La autoridad de Jesús es cuestionada. La autoridad de Jesús es cuestionada. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, tres grupos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿A qué se estaba refiriendo ahí? A los que no estuvieron en las primeras exposiciones. Se está refiriendo al latigazo a la actitud de Jesús de echar a los vendedores del templo. A eso se refieren. ¿Con qué autoridad haces eso? Respondió Jesús y les dijo: os haré también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y acaba la pregunta: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero tenían miedo al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces Jesús respondiendo les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Bien? En el Evangelio de Marcos, para contextualizar un poco, estamos en la semana de la pasión de Cristo. Estamos en la semana, es decir, estamos acercándonos a su crucifixión. Jesús desde el domingo de Ramos está dentro de Jerusalén, está haciendo limpieza, está haciendo confrontaciones fuertes con los principales líderes. Ahí en el texto, en el versículo 27, cita a tres grupos. El domingo pasado vimos que Jesús venía a enseñarle a sus discípulos la importancia fundamental que iba a tener la fe y la oración en la vida de ellos. ¿Se acuerdan de la historia, de la explicación del por qué se secó la higuera? Jesús aprovecha y le enseña a sus discípulos que a partir de que Él se vaya al cielo, la oración y la fe iba a ser fundamental para los discípulos y también para nosotros. Oración y fe, una vez que Jesús se haya ido corporalmente. Esto lo hizo después de que Pedro le haya preguntado sobre cómo es que la higuera se secó enseguida cuando Jesús maldijo la higuera. Era algo demasiado extraordinario para ellos haber visto esa escena. Cuando Jesús le habla a la higuera, le dice: nunca nadie más coma de ti. Comenzó a secarse. Se pueden imaginar esa escena extraordinaria y el impacto que habrá tenido en los discípulos. Definitivamente tiene que ser Dios. Jesús definitivamente tiene que ser Dios. Esa tensión que se había acumulado a lo largo del ministerio de Jesús entre los líderes religiosos estaba a punto de estallar. Como se dice en guaraní, Opupujinagri. Estaba ardiendo la relación entre los líderes religiosos con Jesús. Pero eso comenzó ya desde que Él comenzó su ministerio hacía 3 años atrás. Se iba acumulando tensión tras tensión. Jesús
les confrontaba, les decía: hipócritas ustedes, de afuera se ven una cosa, por dentro son, ¿cómo se dice?, huesos blancos. Y se iba acumulando esa tensión, y esa tensión estaba a punto de estallar. Y estamos en la semana que va a estallar esa tensión. Porque los sacerdotes, los principales sacerdotes, los fariseos, no están dispuestos a reconocer a Jesús como Dios. Y eso va a tener que tener una consecuencia. Pero aún, peor aún, después de la limpieza del templo y la acusación de Jesús de que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Esa fue la última acusación, la última confrontación hasta el momento de Jesús con los fariseos. Y dice: ustedes convirtieron la casa de Dios, donde la gente tiene que venir a conocer a Dios y a escuchar de Dios, ustedes convirtieron en mercado. Ustedes convirtieron en cueva de ladrones. Habíamos dicho también que hoy en muchas iglesias, hermanos, lastimosamente, la gente no se va a escuchar la palabra de Dios. Se va a escuchar cualquier otra cosa, cualquier cuento, cualquier experiencia. Y no se está hablando. En este púlpito se debe hablar 100% de Dios, de Jesús, del Salvador. Desde ese día, según el verso 18, ustedes pueden mirar ahí en el capítulo 11, verso 18, desde ese día buscaban cómo matarle. No era luego que vamos a espandarle o vamos a encarcelarle, no, matarle. Si estos hombres no tenían a la multitud en contra, Jesús hubiera sido asesinado ese mismo día. Porque lo que él hizo en el templo era considerado blasfemia. Y la blasfemia se castigaba con pena de muerte. Pero dice que ellos tenían miedo a la multitud, porque la multitud en ese momento le tenían a Jesús en alta estima, y la multitud también les iba a apedrear a ellos y querían hacerle daño a Jesús en ese momento. Al día siguiente, el martes, tan pronto Jesús aparece en el templo, ese día a la mañana, él explica sobre la fe y la oración. Después llegan al templo. Y ahí se aparecen estos tres grupos. Al día siguiente, tan pronto Jesús aparece en el templo, todas las autoridades religiosas aparecieron también, armados con un par de preguntas. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Ellos se habían reunido, ellos se habían comunicado entre grupos y habían preparado una trampa para Jesús. Habían preparado dos preguntas. Y nosotros podemos suponer que estos tres grupos religiosos se reunieron y comenzaron a planear cómo hacerle caer a Jesús, cómo incriminarle a Jesús. Pero nuestro texto ahí en el versículo 27 cita a tres grupos religiosos. Estas preguntas estaban diseñadas para hacer caer a Jesús. ¿Se acuerdan sobre la pregunta del impuesto, de los impuestos? Esa era una trampa. ¿Se acuerdan lo que le preguntó? ¿Tenemos que pagar impuesto a Roma o no? Esa era una de las trampas que le habían puesto a Jesús. Y Jesús de fino sale de esa trampa, sin quedar mal con Roma ni con Dios. Denle a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Ellos querían que digan: no paguen impuesto a Roma. Eso hubiera sido fatal para Jesús, porque tocar el bolsillo de Roma en ese momento era penado con muerte también. Entonces le iban a acusar de blasfemia, que era castigado con la pena de muerte. Esto nos lleva a nuestro primer punto, que titulé: los enemigos de Jesús se unen. Los enemigos de Jesús se unen. Qué paradójico, ¿no? Volvamos a leer el versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Versículo 27. Y lo interesante, hermano, es que estos tres grupos religiosos no se llevaban bien. No se llevaban bien, pero ese día se unieron. Ese día dijeron:
el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Escucharon esa frase alguna vez? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y se unieron. Se unieron para combatir a Jesús. Esta frase fue popularizada por el psicólogo Fritz Heider en 1940, que sugiere que muchas veces dos personas que se odian se van a unir para destruirte. ¿Me pasó alguna vez en la vida algo similar? Esas dos personas se odian entre ellos, pero si tienen algo en común contra vos, se van a unir. Y es lo que pasó con Jesús. Estos tres grupos religiosos no se soportaban. Los fariseos no creían en la resurrección, los escribas sí. Entonces había una disputa teológica entre ellos. Los fariseos, los saduceos eran muy liberales, los fariseos eran muy conservadores. Entonces siempre había ahí un tire y afloje, pero ese día se unieron porque encontraron un punto en común. Esto fue lo que pasó en el caso de Jesús. Aunque estos grupos religiosos no se llevaban bien, Jesús era un peligro para todos ellos. Jesús ponía en peligro el negocio de ellos. ¿Cuál era el negocio de ellos que vimos en la otra prédica? La venta de los... No, la venta de los animales en el templo. Y la influencia religiosa que tenían sobre las personas. A veces yo les tiro así una pregunta para medir un poco si están atendiendo o atendieron o aprendieron algo en el culto anterior. Estaba en peligro, ellos estaban sintiendo un peligro de parte de Jesús en cuanto a su negocio en el templo. Y dice la primera parte del verso 27, miren ahí, sigan con la vista, que Jesús andaba por el templo. Jesús andaba por el templo cuando ellos llegaron, cuando los tres grupos religiosos llegaron. Y la pregunta es, mis hermanos, ¿qué estaba haciendo Jesús por el templo en ese momento? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Glorificando a Dios. Sí, cierto, Lucas. Y ahí, en el relato paralelo de Lucas, ahí podemos ir un poco en Lucas capítulo 20 para mirar. Lucas capítulo 20. No cierren el Evangelio de Marcos. En el relato paralelo de Lucas dice que él estaba enseñando el Evangelio. Lucas nos dice que él estaba enseñando el Evangelio. Increíble, ¿no? El Evangelio encarnado enseñando el Evangelio. El predicador más grande y más famoso del universo estaba ese día predicando el mensaje de salvación por primera vez después de cientos de años, que no se había escuchado más palabra de Dios en ese templo. ¿Por qué nosotros siempre, yo como maestro, como pastor, siempre cito los relatos paralelos? Porque Marcos dice simplemente que Jesús andaba por el templo. Pero Lucas explica qué estaba haciendo Jesús en ese momento. Los relatos paralelos son como testigos que vieron un accidente. El primer testigo te dice que pasó así, y el segundo testigo te dice no pasó así. Pero los dos tienen razón, porque el uno lo vio desde este lado y el otro lo vio desde este lado. Lo que pasa con los relatos paralelos es eso. Por eso es que siempre estoy citando, para que nosotros podamos enriquecer nuestro conocimiento y saber realmente qué estaba pasando en el contexto. Entonces Marcos dice, él andaba por el templo, y Lucas explica qué estaba haciendo en el templo. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí en ese momento? Cuando llegaron los fariseos, Jesús estaba predicando. Jesús estaba enseñando el Evangelio. Dice John MacArthur, el pastor fallecido hace poquito nomás, que por un día el templo le volvió a pertenecer al dueño. Ese día. Por un día era su aula. Por un día fue su púlpito. En la casa de Dios. Era la casa de Dios, y por un día resonaría la verdad en los patios de aquel templo, por donde por siglos no había sonado.
donde por siglos se había utilizado para cualquier otra cosa menos predicar la palabra de Dios. Pero estos líderes religiosos no tenían ninguna intención ni ningún interés de escuchar la verdad. Jesús estaba predicando ahí. Ellos se fueron no para escuchar lo que Jesús estaba predicando, sino para tenderle una trampa, para hacerle echarle una trampa. Ellos no tenían ninguna intención de querer saber la verdad o de escuchar la verdad. Y yo espero, hermanos, que las veces que yo te vea aquí y yo le vea aquí a la gente, tú estés aquí porque quieres escuchar la verdad. Amén. Que las veces que nosotros nos vamos al culto, nos vamos para escuchar la palabra de Dios. Nos vamos a escuchar la verdad. No para caerle bien al pastor o caerle bien a los hermanos, o ni siquiera para acallar un poquito mi conciencia. No, me voy al culto a escuchar la palabra de Dios. Y también dispuestos a someterme a esa palabra de Dios. Porque hay cristianos, y acá entre comillas, que no quieren la autoridad de Jesús. No quieren la autoridad de Jesús, cuestionan la autoridad de Jesús. Así como estos fariseos cuestionaron la autoridad de Jesús, ¿quién te dio el derecho para hacer lo que estás haciendo? Hay cristianos que no quieren la autoridad de Jesús sobre su vida. Quieren el cielo, pero no quieren a Jesús. No quieren someterse a Jesús. No me diga, Jesús, cómo tengo que vivir mi vida. Yo voy a la iglesia, voy a seguirte, pero no vayas a meterte en mi vida. Yo te voy a seguir a mi forma. O yo voy a seguir viniendo, pero no me pidan compromiso, no me presionen. Yo solamente vengo a cumplir. Y eso es una realidad, hermanos, en muchas iglesias, y nosotros no somos la excepción y podemos nosotros caer tranquilamente en eso. Así que desde este versículo 27 hasta el final del capítulo 12 vamos a ir viendo una serie de choques, una serie de confrontaciones con Jesús, con los religiosos que tratan de incriminarle con sus propias palabras para acabar con Jesús. Y esto nos lleva a la segunda escena que titulé Jesús confronta a sus enemigos. Versículo 28. Jesús confronta a sus enemigos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Como dije al principio, esto era una referencia directa en la forma violenta que Jesús había desalojado a los cambistas del templo. Que ellos, la Suprema Corte de Israel, había autorizado. Los sacerdotes, los escribas, los ancianos habían autorizado la venta de los animales en el atrio del templo, donde los gentiles deberían estar escuchando palabra de Dios o sacrificando para Dios. Ahora Jesús viene, saca todo eso, y eso es lo que él le pregunta: ¿con qué derecho, con qué autoridad vos estás haciendo eso? O sea, ¿cómo te atreves, Jesús? ¿Cómo te atreves, Jesús? Tú no eres nadie. Tú no eres un rabino certificado. De hecho, Jesús nunca estudió en escuela rabínica. Entonces, él no era reconocido, él no era titulado. No necesitaba. Jesús no necesitaba ser titulado. No eres parte del consejo, le dicen. ¿Dónde están tus credenciales? ¿Con qué derecho vos estás haciendo esto? ¿Con qué derecho estás predicando aquí en el templo? Estos hombres le estaban preguntando a Jesús dos cosas. Primero, acerca de la naturaleza de su autoridad y de dónde viene su autoridad. ¿Tu autoridad es divina o terrenal?, le están diciendo. ¿Estás haciendo esto de parte de Dios o solamente se te antojó? ¿Y la fuente de tu autoridad es de Dios o de los hombres? Jesús, ¿con qué derecho estás haciendo todo esto? Y la autoridad de Jesús, por supuesto, era divina, hermanos, y su fuente era Dios mismo. Los únicos que no podían ver esto eran los fariseos. Los que deberían
ver esto, no lo vieron. Los que deberían haber estado enseñando ahí, no lo estaban haciendo. Qué paradójico, hermanos. La autoridad de Jesús era divina. La Biblia dice, por eso la Biblia dice que la gente, cuando escuchaba a Jesús enseñar, dice que quedaban boquiabiertos, así, sorprendidos. Porque dice que enseñaba con autoridad, no como los fariseos. Los fariseos, cuando enseñaban, decían, como dice tal rabino, como dice tal fulano. Los fariseos tenían que citar constantemente a otro maestro para validar su enseñanza, y Jesús no. Jesús enseñaba diciendo de esta forma: en verdad os digo, de cierto te digo. O sea, yo te estoy diciendo, así tiene que ser. Yo te estoy diciendo que así es. Entonces la gente estaba escuchando una enseñanza totalmente diferente, con una autoridad totalmente diferente de lo que siempre estaban escuchando de parte de los fariseos. Los fariseos no tenían autoridad porque no tenían autoridad moral tampoco. Ellos no cumplían tampoco la ley. Ellos no vivían como sacerdotes. Por eso ellos no tenían autoridad ante la gente tampoco. En verdad os digo, de cierto os digo. Estas expresiones de Jesús se encuentran por todo el Evangelio, mínimo 75 veces. En una ocasión Él dijo, yo soy el camino. Juan 14:6. Yo soy la verdad. No dijo, yo soy uno de los caminos. No dijo, yo soy el camino, el único. Yo soy la verdad, no soy una de las verdades. Yo soy la verdad, la única, el único. Yo soy el camino al cielo. ¿Y quién puede decir eso sino solo Dios? Así que dice Jesús, el que no está de acuerdo conmigo no está de acuerdo con la verdad. Si nosotros no estamos de acuerdo con Jesús, hermanos, nosotros estamos en contra de Jesús. En una ocasión Él dijo, el que conmigo no recoge, ¿qué cosa? Desparrama. Yo no puedo decir, yo no estoy con Jesús, pero tampoco estoy en su contra. No. Si vos no estás en Jesús, directamente eres su enemigo. Porque Él dijo, si vos no estás recogiendo conmigo, estás desparramando en contra de mí. Así que no hay un término medio. En otra ocasión dijo también que Él tenía autoridad para perdonar pecados. Y eso habrá sonado, eso habrá roto el tímpano de los fariseos. Porque los fariseos decían, no puede ser que un hombre común y corriente, eso es pecado, eso es blasfemia, eso es causa de apedreamiento. Que tú siendo hombre, dice, digas que puedes perdonar pecados cuando solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús estaba diciendo la verdad, porque Él era Dios. Los únicos que no creían que era Dios eran los fariseos, los sacerdotes. De paso, mis hermanos, Jesús tiene autoridad para perdonar nuestros pecados. Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Él decía a la gente, sana, se sanaba. Le decía a los demonios, sal, salían. Le decía a la tormenta, calma, se calmaba. Y finalmente Él tenía autoridad sobre la muerte. Hermanos, Jesús tiene autoridad absoluta sobre todas las cosas. Ese es el Jesús que nosotros debemos amar, seguir, respetar, obedecer. Los verdaderos creyentes reconocen esta autoridad. Y quiero poner énfasis en esto porque es lamentable que haya muchas personas que se consideran cristianos que no reconocen la autoridad de Jesús, que cuestionan la autoridad de Jesús.
El verdadero creyente reconoce esa autoridad y se somete a esa autoridad. Y cuando un predicador sube aquí a predicar, ya sea Lucas o yo o cualquier invitado, cuando un predicador sube aquí a predicar, él está hablando con autoridad solo si predica la palabra. Anastasio no tiene autoridad. ¿Qué autoridad yo tengo sobre la vida de ustedes? Ninguna. Lo único que yo puedo repetir acá es lo que Dios ya dijo que ustedes hagan y que yo haga. Simplemente somos medios por el cual nosotros estamos recordando a la iglesia lo que Jesús dijo. Y lo que Jesús dijo y lo que Dios dijo es lo que tiene autoridad sobre tu vida. Él es el que te dice, haz esto o estarás en contra de mí. Él es el que te dice, si no recoges conmigo, estás desparramando. Así es que nosotros somos empleados aquí en el púlpito que debemos decir lo que el jefe dijo. Lo que el jefe ya dijo, lo que está escrito. Así que las preguntas de los líderes religiosos estaban bien formuladas. ¿Con qué autoridad haces esto y de dónde viene esa autoridad? El problema es que ellos no estaban interesados en escuchar la respuesta. Es parecido a alguien a veces que te viene a pedir un consejo, esperando que vos le digas lo que él quiere escuchar. Entonces, una vez que vos digas lo contrario, se va y hace lo que ya había pensado hacer. Ellos vinieron a preguntar con qué autoridad, no para saber, sino para echarle una trampa a Jesús. El problema es que ellos estaban con esa actitud. Lo que ellos querían es atrapar a Jesús con sus propias palabras. Esperaban que Jesús... ¿Qué es lo que ellos estaban esperando con esa respuesta, con esa pregunta? Que Jesús directamente diga, mi autoridad viene de Dios, no necesito la autoridad de ustedes. Eso hubiera sido suficiente para condenarle ese mismo día a Jesús por blasfemia. Pero para hacer caer a Jesús en una trampa era imposible. Porque Jesús era Dios. A Dios nadie le agarra desprevenido. Si algo aprendemos o debemos aprender de los evangelios es que Jesús, el Dios hecho hombre, siempre estuvo en el control absoluto. Dios estuvo soberanamente en el control absoluto de todos. Veamos ahora la tercera escena. Cuando Jesús, en vez de responder directamente, le tira una contrapropuesta a sus enemigos. Le responde con otra pregunta. Jesús, versículo 29, si me ayudan ahí, ¿verdad? Jesús respondiendo le dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan el Bautista, ¿era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Ok, le dice Jesús, mi propuesta es lo siguiente. Yo le voy a responder la pregunta de ustedes, si ustedes antes me responden esta pregunta. En un movimiento magistral. Es como si... ahí en la lucha libre a veces nosotros vemos dos personas luchando, ¿verdad? Y uno abajo y otro arriba y el otro totalmente dominándole al otro. Y de repente en un movimiento el otro le vuelve hacia abajo y le somete, ¿verdad? Y algo así pasó acá. En un momento parecía que Jesús estaba totalmente acorralado, que Jesús no tenía salida. Pero en un movimiento Jesús toma la iniciativa. Ahora los que estaban abajo eran los fariseos. Los que estaban en aprietos eran los fariseos. Y dice, este contraataque de Jesús fue genial. Jesús era brillante en todo. Todo lo que hacía, todo lo que hacía y decía era brillante. En un movimiento magistral Jesús los pone entre la espada y la pared.
¿De quién era la autoridad de Juan para bautizar? Es la pregunta de Jesús. ¿Del cielo o de los hombres? En otras palabras, ¿Juan era un profeta verdadero o fue un charlatán? ¿Juan fue enviado por Dios o fue enviado por los hombres? Esa es la pregunta para los fariseos. Como dije, este contraataque fue genial. Jesús, de una forma brillante, dio la vuelta a la situación. Israel reconocía a Juan el Bautista como un verdadero profeta enviado por Dios. Y cuando estos líderes le preguntaron a Juan el Bautista, dinos ya, ¿tú eres el Mesías? Dijo Juan, no, yo no soy el Mesías, yo vine a preparar el camino para el Mesías. Así que, ¿cuál era la lógica de Jesús? Pensemos que el ministerio de Juan el Bautista y de él iban de la mano. El ministerio de Juan el Bautista y de él iban de la mano. Y no se podía negar lo uno sin negar lo otro. Era un paquete completo. Y ahí está la respuesta magistral de Jesús. Estos fariseos, estos religiosos no tenían opción. Ellos tenían que responder sí o sí. Jesús, no se puede rechazar a Jesús y aceptar a Juan el Bautista. No se puede rechazar a Juan el Bautista y aceptar a Juan el Bautista y rechazar a Jesús como Mesías. Jesús estaba respondiendo indirectamente la pregunta. Si ustedes piensan que la autoridad de Juan venía del cielo, ustedes deberían aceptarme, le dice Jesús. Y ese era el aprieto en que se estaban encontrando. En ese momento, los cazadores se convirtieron en presa. Ellos querían echarle a Jesús en la trampa. Ahora ellos estaban en la espada y la pared, no sabían qué responder. Versículo 31. Vean ahí en su texto. Entonces dice, ellos discutían entre sí. Imagínense la escena. Jesús estaba en el púlpito, ellos abajo, los tres grupos comenzaron a hacer grupitos. Vamos, vengan, vamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a responder? Ahora tenían un problema en común. Se reunieron juntitos para ver qué responder. Los tres grupos que no se soportaban ahora estaban juntitos, pensando qué responder a la pregunta de Jesús. Ahora ellos estaban en aprieto, porque si admitían el bautismo de Juan como verdadero, se iban a incriminar a sí mismos por no creer en Jesús. Esto fue en ajedrez, se dice jaque mate. Jaque mate. Estos hombres estaban en una encrucijada. Cualquiera de las dos opciones presentadas por Jesús los iba a dejar muy mal parados. Y para ellos, hermanos, su reputación lo era todo. Ellos no querían perder esa influencia que ellos tenían sobre la gente. Así que ellos vuelven ante Jesús y le dijeron, versículo 33, ¿qué le dijeron? No lo sabemos. Wow. Hermanos, si esta respuesta, si esta actitud venía de una persona común y corriente, era una cosa. Pero vino del Sanedrín, vino de los escribas, vino de los fariseos, vino de los maestros de la ley. Si ellos no sabían, ¿quién más iba a saber? O sea, la respuesta que ellos dieron fue estúpida al final. No lo sabemos. Pero ustedes son los maestros. Ustedes deberían saber si Juan era de Dios o no. Y esto es algo normal de los hombres cuando quedan sin argumento. Y escuchen bien, hermanos, esta parte. La única salida es alegar ignorancia. ¿Quién va a saber eso? ¿Quién se fue al cielo para ver si era cierto que hay cielo? ¿Y quién se fue al infierno para ver si hay infierno? Aquellos hombres que no quieren creer, aquellos hombres que se resisten a Dios, cuando se encuentran apretados por la verdad, dicen, no, ¿quién va a saber eso? La misma actitud de los fariseos. Señor, no lo sabemos.
No importa muchas veces las evidencias que le presentes a una persona. No importa las evidencias que le presentes a una persona, a veces si han decidido no creer, no van a creer. En la última parte del versículo 33 dice, antes de eso, estos fariseos ya habían decidido no creer. Entonces dice en el verso 33, respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ya que ustedes tomaron la decisión de ir en contra de toda evidencia y resistir a la verdad, porque ellos venían resistiendo a la verdad desde el primer día del ministerio de Jesús. Ya habían resistido durante 3 años. Habían visto cómo Jesús calmaba la tempestad, cómo sanaba enfermos, cómo sacaba demonios, cómo resucitaba muertos. Evidencias había de sobra. Y en este momento Jesús le dice, yo tampoco les voy a responder. Ya que ustedes tomaron la decisión de ir en contra de toda evidencia y resistir a la verdad, no tiene caso seguir discutiendo con ustedes. Eso en sencilla palabra es lo que prácticamente Jesús les dijo a ellos. Se acabó, dice Jesús. No tengo nada más que decirles. No hay caso con ustedes. Mis hermanos y amigos presentes, por eso es peligroso jugar con la verdad. Es peligroso jugar con la verdad. Porque nunca sabemos cuánto vamos a cruzar esa línea de no retorno. No sabemos dónde está esa línea donde Dios va a decir, basta, hasta acá. ¿Te di suficiente tiempo? ¿Escuchaste la verdad todos los domingos prácticamente? ¿Se te predicó? Basta. Ya no hay caso. Muchos siguen posponiendo el tema de su eternidad pensando que todavía tienen mucho tiempo y porque son jóvenes. Acá nosotros tenemos jovencitas, ahí las hijas de nuestros hermanos. Ustedes no tienen que pensar que porque son jovencitas, son jovencitos, tienen mucho tiempo, porque nadie te puede dar la garantía de que vas a llegar a viejo. Nadie sabe eso. Entonces, hablando de los jóvenes que están aquí, de los adolescentes que están aquí, tal vez de los que nos van a ver a través de YouTube, que se han criado en hogares cristianos, que acompañan a sus padres domingo tras domingo en el culto para escuchar la palabra de Dios. El peligro es para ellos muchas veces que vengan solamente porque no tienen opción. Me voy porque no tengo opción, ¿verdad? Y no porque realmente aman a Dios, pero están escuchando el Evangelio una y otra vez, están escuchando el mensaje. Y en algún momento, jóvenes, adolescentes y adultos tienen que responder a Jesús, sí o no. Te sigo, no te sigo. Te acepto, no te acepto. Escuchar el Evangelio tantas veces y no hacerle caso puede volvernos insensibles. Tantas veces escuchamos el Evangelio y ya se volvió común para nosotros. Ya se volvió común escuchar que Cristo murió por mis pecados, que ya no nos hace efecto. Escuchar la verdad y no hacerle caso nos vuelve insensibles, nos puede volver insensibles y cauterizar nuestra conciencia para condenación. Y es lo que hizo Jesús con estos fariseos. Tantas oportunidades, tantas confrontaciones donde Jesús expuso el problema de ellos. Le dice, ustedes, este es el problema de ustedes.
Pero ellos seguían resistiendo, rechazaban la verdad una y otra vez. Y en este texto es como que Jesús le dice, basta, yo no les voy a responder tampoco con qué autoridad estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque ustedes han demostrado que no quieren escuchar la verdad, no quieren saber la verdad, así es que no hace falta seguir discutiendo. Debemos, hermanos, hacerle caso a aquel verso que dice que, y esto va para todos nosotros en esta mañana, debemos hacerle caso a ese texto que dice que debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. No importa cuántos años estemos en la iglesia. Yo estoy 25 años en la iglesia. ¿Cuántos años estás tú? Debemos examinar, hermanos, nuestra vida. Si estamos en la fe, porque podemos estar con la misma actitud de estos fariseos. Podemos estar engañándonos a nosotros mismos pensando que somos lo que no somos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice Pablo a los de Corintios. La iglesia de Corintios era una de las iglesias más carnales de la historia. No importa los años que lleva la iglesia, debemos hacernos preguntas como: ¿vivo una vida de arrepentimiento constante? La vez pasada ya estuvimos hablando un poquito de eso. ¿Me resisto al pecado? ¿Lucho con mis hábitos? Mis decisiones, mis acciones, mis pensamientos, mi conducta, mis conversaciones, ¿son de un salvo? Esas son las preguntas, hermanos, que tenemos que hacernos nosotros. Y esa es una tarea que cada uno de ustedes tiene. Es una responsabilidad que el Señor les pasa a cada creyente. Háganse esa pregunta. Dice, examínense si están en la fe. Jesús trató de salvar a estas personas hasta el último momento. Yo creo que Jesús quiso todavía evangelizar a este grupo. Yo creo que Jesús indirectamente le estaba evangelizando a este grupo. Le estaba diciendo, piensen si Juan vino de Dios o de los hombres. Pero en vez de reconocerle, porque evidencias sobraban de que Él era Dios, de que Él era el Salvador, que Él era el Mesías que ellos por tanto tiempo esperaron, alegaron ignorancia diciendo, no sabemos. Una de las preguntas o una de las grandes lecciones de este pasaje, mi hermano, es que nadie puede estar neutral ante la presencia o la persona de Jesús. Nadie puede decir, yo no sabía, Señor, que tú eras el Salvador. Nadie puede decir eso, porque evidencias bíblicas y evidencias históricas sobran que Jesús es el Salvador. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra, así que vayan y hagan discípulos. Otra pregunta para nosotros, hermanos. ¿Cuestionas la autoridad de Cristo sobre tu vida? ¿O te sometes a esa autoridad a pesar de que no entendamos todo lo que Jesús nos manda hacer? Tarde o temprano todos tienen que responder esa pregunta que los fariseos hicieron. ¿De dónde viene tu autoridad, Jesús? ¿Viene de Dios? Sí, viene de Dios. Y entonces, ¿te sometes o no te sometes a esa autoridad? ¿Qué derecho, Señor, tú tienes sobre nosotros? ¿Qué derecho tiene Jesús sobre tu vida? Todo. Todo. Él tiene derecho de pedirte lo que sea. Él tiene derecho de disponer de tu vida ahora mismo si quiere. A ese Jesús, a ese Mesías, a ese Salvador es el que venimos.
todos los domingos a escuchar, a seguir en comunión con su iglesia. Nadie podrá decir no lo sabía, porque eso no sirve ante Dios, no es una excusa ante Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor nuestro Dios, ora ahí en tu lugar, hermano. Señor nuestro Dios, te damos gracias por esta mañana. Esta es una hora, Señor, donde podemos aquietar nuestro corazón. Podemos desligarnos de tantas cosas que nos agobian en la semana. Los trabajos, el mundo, los problemas. Pero esta es nuestra hora feliz, Señor. La hora donde podemos aquietar nuestra mente y nuestro corazón y escucharte hablar. Este es el momento donde podemos escucharte hablar en nuestro interior, en nuestra conciencia. Padre, sella estas palabras que hemos escuchado en nuestro corazón, en nuestra mente. Úsalo, Señor, para confrontarnos. Úsalo para edificarnos. Úsalo para salvarnos. Salvar a aquellos que necesitan todavía arrepentirse de sus pecados. Aquellos que todavía cuestionan tu autoridad, cuestionan tu poder, Señor. Cuestionan tu derecho de ejercer 100% control sobre nuestras vidas. Bendigo a mis hermanos presentes y te pido, Señor, te ruego, obres en ellos, obres en nosotros, que te podamos ver cada vez más como el Dios todopoderoso que eres, como el Dios soberano que eres, y podamos respetarte, obedecerte con la ayuda de tu Espíritu en nosotros. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana. Amén y amén.